como el préstamo de Venezuela, o con el asunto del petróleo, a mí personalmente me preocupa mucho. Son deudas que yo todavía no he visto cuando salimos de una deuda de esa magnitud. A mí no me gustan las deudas cuando no son para fines productivos. O sea, porque no garantizan su repago. Correctamente. O sea, coger prestado para pagar o para cubrir déficit. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos. Eso lamentablemente no es bueno. Es lo menos malo que se está haciendo, pero qué bueno que con el FMI. Qué bueno. Sí, no, de hecho, como muy bien lo plantea Ezequiel, antes que todo es un alivio. Yo creo que es un alivio porque primero manda un doble mensaje, manda el mensaje al sector oficial de que va a poder cerrar el año financieramente. Eso yo creo que obviamente debe ser un alivio muy importante para los funcionarios del equipo económico. Sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es impensable cerrar la brecha financiera. O sea, es el primer alivio. El segundo alivio, yo creo que para el sector privado, dos aspectos. Uno, al llegar esos recursos, y ojalá puedan llegar rápidamente, habrá que ver cuestión de fecha que probablemente, y yo creo que ahí Rosana comparte el mismo criterio, no se va a poder conocer la carta de intención de la República Dominicana en el directorio de este fin de mes, de septiembre, o sea que habrá de esperar el mes de octubre para que se conozca, pero es posible que haya algunos mecanismos, especialmente con las otras agencias multilaterales, como lo menciona inclusive la declaración de la emisión del fondo, porque habla de que se espera que la conclusión del acuerdo con el fondo sea una fuerza catalizadora para créditos provenientes de otras instituciones. Eso debe ayudar para tener algunos desembolsos que ya básicamente estaban listos, nada más que se estaba esperando cambios en el recurso humano que maneja la CDE, ya estamos viendo los cambios, y dos, que ya haya una negociación que avance, básicamente el borrador de la carta está listo. Lo otro, que era un tema de preocupación por parte, vamos a decir, del sector privado en general, es la supervisión que se debe dar, la correcta orientación de esos recursos hacia gastos o inversiones productivas. Sin duda alguna, el hecho de que el fondo va a estar aquí acompañando nos tiene que dar esta seguridad. Obviamente habrá de ver la letra chiquita, y más que las letras, quizás los numeritos chiquitos, y otros quizás no tan chiquitos, de la parte de los déficits, especialmente la parte eléctrica, para ver realmente cuáles son las cuentas. Estamos a punto de cerrar el mes número 9, si vemos las recaudaciones de julio y agosto, que han sido publicadas de manera parcial, pero ya lo que recauda la DGI equivale más o menos al 60-70% de la recaudación total. Hemos visto que julio y agosto no fueron meses excelentes, en el sentido en el cual no se ha logrado cumplir con el presupuesto. En otras palabras, la brecha fiscal a la cual tú hacías referencia, Luis, ha seguido aumentando. Obviamente, en la medida en la cual va a seguir aumentando, eso le puede quitar un poquito de grados de libertad en cuanto al uso de los fondos, y probablemente yo me imagino que eso habrá sido uno de los temas que el fondo habrá visto. Ahora, que el fondo no se olvide que obviamente si se demora más la entrega de sus fondos, más se complica la parte fiscal, porque una de las razones principales de la caída de las recaudaciones ha sido obviamente el carácter un poco anémico de lo que han sido las operaciones productivas y comerciales, y eso ha provocado básicamente en esencia esta caída de recaudaciones tanto versus presupuesto como versus el año pasado. De todas maneras, yo tengo una preocupación mayor, que es el año 2010. Nosotros estamos en el mes de septiembre ya. Ya se supone que deberíamos estar preparando presupuesto del año 2010. Habría que ver cuál es el mensaje que va a dar el gobierno central o el Estado para ese presupuesto del año 2010. ¿Va a ser un presupuesto deficitario de nuevo? ¿Por qué? No es verdad que el mundo ha mejorado. En términos reales, la economía mundial no ha mejorado. Tenemos un desempleo altísimo todavía en los Estados Unidos. Sí. Tenemos el mayor desempleo en la historia de España, el mayor desempleo en la historia de Alemania, en la historia de Inglaterra. O sea, en Holanda tenemos problemas de crecimiento económico, en Suiza. ¿Y por qué menciono yo esos países? Básicamente porque en esos países hay dominicanos que mandan remesas a República Dominicana, y además
porque en esos países también hay proyectos de turismo en vacaciones, de todo incluido, etcétera, que se han disminuido para el año 2010. Lo que no se cayó en el año 2009, porque recuérdense que teníamos contrato del año 2008, Así es. un año adelantado. En este año esa preventa que hacen los hoteles todo incluido es mucho menor para el año 2010. Entonces, siento que tenemos un año 2010 que tampoco vamos a tener muchas recaudaciones fiscales. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje que nos va a dar el gobierno central sobre eso? Vamos a retomar ese tema, Ezequiel, cuando volvamos de la pausa. Señores, este tema de la carta de intenciones que la República Dominicana se propone firmar con el Fondo Monetario Internacional es sumamente clave, porque estamos hablando de una economía que, como todo el mundo sabe, y el propio fondo así lo reconoce, cuando habla de que la República Dominicana ha sido afectada por la crisis económica global y dice que la menor demanda externa ha sido se han reducido las exportaciones, el turismo, la remesa, y ha precipitado una fuerte desaceleración en la actividad económica, aumentando el desempleo y deteriorando la situación de pobreza, lo que ha redundado en una notable caída de los ingresos fiscales. Esto decimos que es clave porque este organismo internacional ahora mismo está siendo muy importante para que la República Dominicana reencauce lo que van a ser sus actividades económicas y su futuro inmediato, bajo un acuerdo que ahora va a ser un poco más prolongado. Recordemos que el año que viene es un año político y yo focalizo las declaraciones de Temístocles Montaz con respecto al tema de los subsidios, cuando dice que el gobierno bajo ningún concepto va a dejar los subsidios, y por otro lado dice que el Fondo Monetario Internacional está preocupado por el poco gasto. Esto es una declaración eminentemente política y obviamente orientada al proceso electoral que se ve venir el próximo año, donde como siempre hay unas expectativas en los agentes económicos con respecto a la actitud del gobierno en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Bajo este acuerdo con el fondo puede haber mucho más tranquilidad y como estas autoridades han demostrado en ocasiones anteriores que son respetuosas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, uno espera que así ocurra en esta oportunidad y que esta evolución y estos acontecimios políticos que vamos a vivir el próximo año y de ahí en adelante, porque luego comenzamos a prepararnos para las elecciones del 2012, se desarrollen en su mayor medida ya con una orientación diferente y unas expectativas diferentes en un ambiente de esta naturaleza. Yo pienso que ahora lo que más conviene a la República Dominicana y a las propias autoridades para un proceso político es la estabilidad y la seguridad que le puedan dar a los ciudadanos de cómo van a manejar las finanzas públicas, fortalecer la confianza y dar demostraciones de que hay realmente un deseo y una decisión política, claro, de reencaminar el acontecer económico nacional y tratar de que los votantes valoren eso en un próximo proceso político. Pero no nos perdamos, siempre va a haber la necesidad de hacer obras, de ir a los centros donde los políticos entienden que están la masa de votantes a gastar dinero. Y la combinación que haya entre hacer esa política, respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, va a ser el punto clave que vamos a tener que manejar los dominicanos. Por eso es que este es un acuerdo tan importante y gracias a Dios que las autoridades decidieron negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque hoy día yo estoy seguro de que los agentes económicos estuvieran pensando otra cosa. Si, como estaba previsto, esta fuera una segunda opción y no la primera, como ha venido a ser. Así es, yo pienso que es trascendental haber el presidente de la República ordenado esta firma con estos trabajos para firmar el acuerdo con el fondo, que haciendo conexión con lo que explicaba Ezequiel de su preocupación real y válida con relación al presupuesto 2010, el hecho de que el acuerdo con el fondo traspase el 2010 y llegue al 2011